datos del crecimiento económico este año. Rosell insistía, acabamos de escuchar que también lo hacía el presidente del gobierno, que eso mismo han hecho otros gobiernos como el francés, el alemán o el italiano. Jesús Terciado, vicepresidente de COE, presidente de CEPIME, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Está usted de acuerdo con esa lectura de que es un objetivo más que una previsión lo que había puesto el gobierno? Bueno, lo cierto es que en los últimos al menos 5 años las previsiones a la hora de elaborar los presupuestos han superado siempre con mucho la realidad posterior y ha habido en todos los años que realizar una modificación de esas previsiones porque al final la cruda realidad pues se ha impuesto, ¿no? La verdad es que probablemente todos hubiéramos estado encantados con que esa previsión no hubiera cabido, que hubiéramos tenido que tocarla, no se hubiera tenido que tocar y que hubiéramos cumplido. Pero decía Rosell, esto lo hacemos también en las empresas porque así como que uno se obliga a hacer más de lo que quizá debería, pero también ahora hay que empezar a rehacer muchas cuentas. Quizá es mejor una previsión en principio, aunque nunca se sabe quién acierta, a veces aciertan más los gobiernos que los demás organismos, pero sería en principio una previsión más pegada a la realidad. Yo creo que las previsiones en crecimiento se hacen con unas cifras probablemente superiores a lo que finalmente se prevé por todos los analistas, pero probablemente las cifras de recaudación se plantean con unas cantidades inferiores. Al final yo creo que la modificación no es tanta como para estar alarmados por ello. Yo creo que hay en estos momentos otra serie de noticias que van a permitir aliviar esa situación. Lo hemos visto en el día de hoy, lo estamos viendo en los últimos meses, el abaratamiento de la prima de riesgo, de nuestra financiación como país, etcétera. Yo creo que puede permitirnos aliviar el coste de esa deuda y en definitiva tener recursos para dedicarlos a otros asuntos, ¿no? Decía hace unos minutos en el Senado el ministro Montero que lo que está pasando hoy en el mercado es un anticipo de la recuperación que vendrá. ¿Usted cree que es así o es un destello de esto, es un espejismo que de vez en cuando nos ofrecen los mercados y luego se vuelven a ensombrecer? Bueno, ojalá tenga razón, pero igual que en otras ocasiones ocurre lo contrario y somos prudentes, yo creo que en esta ocasión debemos serlo también. Sí que es cierto que llevamos unos cuantos meses donde mejora la financiación del Estado en su conjunto, donde la prima de riesgo está cayendo, donde hay indicios, las grandes empresas colocan bonos, se financian mejor. Aumentan nuestras exportaciones. Tenemos una situación, yo creo que podemos adivinar un futuro a final de año, del año próximo, que pueda mejorar la situación, pero la realidad actual es muy cruda, es muy difícil. Las empresas pequeñas, los autónomos, las familias, lo seguimos pasando muy mal, no tenemos crédito, seguimos sin cobrar porque todavía no está el plan de proveedores solucionado y la situación está realmente comprometida y por lo tanto, echar cantos al sol yo creo que en estos momentos no es prudente. Le quería pedir también su opinión sobre esto que ha dicho el presidente Durão Barroso. Decía, los ajustes, los recortes, la austeridad han llegado al límite, pero en su opinión no tanto porque ya no den más de sí, porque no sean una solución que en su opinión esté resultando eficaz, sino porque ya no cuentan con apoyo social ni político, decía él. Yo creo que es evidente que apoyo social no, y apoyo político cada vez es más difícil de sostener. Una situación con tantos meses, incluso algunos años muy duros, donde se ha pedido un esfuerzo muy importante a las familias, a las empresas desde luego que también, pero a la sociedad en su conjunto es difícil de sostener. Yo creo que una de las razones por las que hoy hay un poco de euforia es por eso, ¿no? Ha habido un planteamiento de futuro más relajado. No digamos que nos relajamos en las reformas, pero sí que tenemos más plazo, nos dan, parece que 2 años más en los objetivos de déficit, y yo creo que todo eso infunde un poco de optimismo, ¿no? Y de poder sacar un poco el cuello del agua, poder respirar y tener un poco de esperanza de que la situación mejore. El viernes el Gobierno presenta las nuevas medidas que va a llevar a Bruselas, el nuevo paquete económico que va a poner en marcha. El presidente ha dicho ahora mismo en esa comparecencia con el presidente de Eslovaquia que no habrá recortes drásticos, pero sí que se va a tocar alguna partida. ¿Ustedes qué esperan en la patronal? ¿O saben ya, si les han contado algo de por dónde va la cosa? No, esperamos desde luego que haya un apoyo al tejido productivo, a la economía real, que tengamos una serie de incentivos fiscales, de incentivos a la contratación, que los requisitos administrativos, la burocracia sea lo menor posible a la hora de crear una empresa, etcétera. Esto es lo que estamos hablando siempre. Eso desde luego lo que estamos hablando siempre, pero sin lugar a dudas hay una exigencia de
Bueno, pero de una mayor sostenibilidad en muchos aspectos de nuestro gasto, entre otros las pensiones, el subsidio por desempleo, etcétera. No tenemos desde luego ninguna noticia de que eso vaya a ocurrir, pero sí que es cierto que hace muy poco hemos tenido una reunión, le quiero recordar, con el Ministerio, y en la nota de prensa se hacía referencia de que vamos a abrir una mesa de negociación no solamente para adaptarnos a la sentencia del Tribunal Constitucional respecto del cómputo, sino también pues a avanzar en la sostenibilidad del sistema de pensiones, y por lo tanto pues no digo que en el viernes haya una propuesta sobre el asunto, pero sí que se está trabajando en eso, evidentemente. Ustedes han pedido también una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral porque creen que todavía los jueces tienen demasiado margen de maniobra. Ayer mismo conocíamos que el Supremo ha tirado para atrás el primer ERE que se aprobó con esta reforma, que se hizo con esta reforma laboral. No lo enfocaría desde el punto de vista de una vuelta de tuerca ni sobre la capacidad de interpretación de los jueces, que evidentemente la tienen. Sí que es cierto que desde el principio, antes de aprobarse la reforma laboral, pedíamos que la causalidad fuera lo suficientemente clara para que no fuera tan interpretable, y que el riesgo que corríamos era el de judicializar las relaciones laborales, sobre todo a la hora de establecer despidos o expedientes de regulación de empleo, algo que evidentemente se ha cumplido. Hay muchísima más judicialización de la que había previamente, y hay casos donde, al no ser claras esas causas, pues generan, entre otras, una sentencia desfavorable en una empresa pequeña, que yo no creo que vayan tanto en contra de la reforma laboral, sino en la justificación de alguna forma de la realización de ese expediente de regulación de empleo. ¿El Gobierno les ha dado alguna pista de si les puede hacer caso? Pero tengo que decir que nosotros no cejamos en nuestro empeño, porque desde luego sería muy importante. Primero, los trabajadores y los empresarios tendríamos las relaciones muchísimo más claras, y sobre todo serían mucho más rápidos los procedimientos. Este procedimiento ha tardado unos cuantos meses en tener el desenlace. Desde luego la empresa no he tenido tiempo de mirar si ha desaparecido ya o no. A lo mejor incluso ha desaparecido. Yo creo que el procedimiento debe ser más rápido y las causas más claras. Ahí el Gobierno le pedimos que siga trabajando, y desde luego esperamos que lo haga. Bueno, la COE ha anunciado un nuevo código ético que creo que aprueban el mes que viene, y que, entre otras cosas, plantea dejar fuera del cargo, echar del cargo a cualquier miembro de la COE, a cualquier directivo que esté imputado. ¿Es así? Bueno, en COE y en CEPIME queremos establecer mecanismos de este tipo. Yo creo que no se refiere tanto a la figura del imputado. Lo digo diciendo que no creo, porque está en debate ese asunto. Desde luego tendrá que haber una acusación al menos de la Fiscalía. Tendrá que haber también alguna figura que sea más allá de la imputación, que lo único que hace es pedir declaración a una persona apoyada por un abogado. Si posteriormente a esa declaración se abre juicio, hay una acusación clara, desde luego tendría que ser así. Pero es en lo que estamos trabajando, a ver en qué punto sería automática la petición de dimisión o el sometimiento de la persona que está en esos momentos incursa en un procedimiento de este tipo. Y en el borrador de ese código ético he visto que se prohíben los sobornos y los pagos en negro. ¿Esto es que conviene dejarlo claro, o es que en la COE esto está pasando y quieren prohibirlo? Alguien acusa permanentemente al mundo empresarial de estar en la economía sumergida, de todo este tipo de asuntos. Yo creo que nos sobra. Lo que abunda no daña, y desde luego en este caso pues dejar claro que nuestra voluntad es, en la economía, desde luego, es a la transparencia, y a que la economía sumergida sea desterrada no de nuestras organizaciones sino de todo el mundo empresarial. Yo creo que es importantísimo. Señor Terciado, muchísimas gracias por estar un día más en la economía. Esperamos de nuevo. De nada, ha sido un placer. Siempre que viene, además, suele pasar alguna noticia buena, como lo que está ocurriendo hoy en los mercados. Tendrá que venir más. Sí, ahí vamos al mercado ya, porque nos dejan dos alegrías, empezando por